vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la revista Amartya. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Día lunes, arrancamos con todo esta semana que se lleva a septiembre. Se lleva a septiembre, se lleva al gobierno. Los oyentes de la M530 apasionados, me imagino, contando los minutos, los segundos. Cuchillo y tenedor. Los granitos de arena cayendo de ese reloj interminable, pero que va de arriba para abajo porque existe la gravedad. Hoy es un programa de gente apasionada, porque vamos a hablar de pasión de multitudes. La señora Mariana Collante con nosotros, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Apasionada? Cursando varias pasiones contradictorias, una negativa y otra positiva. ¿Hay pasiones Y negativas? se anulan entre sí y quedó como un flan. En cero. Cero. ¿Con dulce de leche? Sí. El flan con dulce de leche. Milloncitos de la oligarquía duermen sabiendo que algún día van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Damián Cot con nosotros en el Día de las Pasiones, ¿cómo no podía estar presente aquí? Sí, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte. ¿Usted es un hombre apasionado? En algunas cosas sí, lamentablemente ninguna positiva. ¡Qué Dios mío! Bueno, hoy vamos a hablar de todo. Yo les prometo hablar, como decía bien Mariana, de las pasiones, las bajas pasiones. Tristes. Las pasiones tristes. Sí. Eso es Spinoza. Espinosa. Vamos a hablar de pasiones tristes. Usted dirá, ¿qué es una pasión triste? ¿No? El odio podrá ser, por ejemplo. Por ejemplo. La envidia. Por ejemplo. El rencor. El resentimiento. Hay gente resentida, un montón. Pero vamos a hablar de pasiones, vamos a hablar de sexo. Opa. Vamos a definir, vamos a hablar con alguien, un especialista, una sexóloga. Menos mal. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es si es verdad que la gente en la actualidad tiene menos sexo. ¿Es así? ¿Usted? En mi consultorio los jóvenes parecen no tener tanto sexo por lo que cuentan. ¿Cómo parece? Por lo que no cuentan también. Impresionante, así que no se mueva de ahí. Pero, como le anticipaba, vamos a hablar de pasiones. ¿Y qué tema me trajo de las pasiones? ¿El consultorio? Interesante, sí. Puse un título medio hollywoodense. A ver. Pero es algo así como las pasiones. 2 puntos. 2 puntos. Motor, cárcel o brújula. Opa, me gusta ese buen titulero acá el hombre. 3 posibilidades tenés. Me encantó. Para salir de lo binario. Si no, es todo sexualidad y muerte, siempre terminamos lo mismo. Claro, ¿cómo es? Motor, cárcel o brújula. me encantó, hermoso. Yo veo un libro acá de Girondo, yo le estoy vendiendo el programa para que usted se quede hasta el final del programa. Girondo, ¿y cómo lo vincula la pasión? Porque las vanguardias tienen que ver con las pasiones, mucho, porque son vanguardias vitales que vienen a romper lo que estaba para construir algo nuevo. Ya el encuentro entre varias personas para construir ese algo nuevo, me parece que es apasionado. ¿Girondo era el de las mujeres que vuelan? Claro. Entre otras cosas. Uy, acá hablando de apasionado, no vamos a contar intimidades, pero este señor, porque el lado oscuro del corazón, Claro. la habíamos visto, éramos adolescentes, íbamos recitándole a bellas muchachas ese poema. Me importa un pito, lo conoce el Todo poema. Vergüenza ustedes. No se crea, bastante bien lo recitábamos. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Y si no saben volar, pierden el tiempo conmigo, con nosotros, decíamos, porque lo hacíamos a dúo. Pero vamos a escuchar el clip. ¿Qué nos trajo en el clip de hoy? Variedad de todo tipo de pasiones y regulación de las pasiones. ¿Existe eso? No sabemos. Vamos a escuchar. Me interesa. ¿Se puede regular la pasión? Parece que en el amor hay muchas regulaciones. Opa, esto estaría en desacuerdo el presidente Javier Milei con regular las pasiones. Bueno. Dejémoslo ahí.
Una pasión es una emoción intensa que de alguna manera llega a anular o a contrarrestar nuestra capacidad racional. La palabra viene del griego pathos, que significa sufrir, padecer. Antiguamente se la veía como un sufrimiento, como un mal que afectaba al alma. La pasión camina con un pie en la vida y un pie en la muerte. Por pasión, el general San Martín se paró frente a una cordillera que tiene un pico de 6.950 metros de alto y dijo, por pasión, por la libertad, dijo, yo voy a cruzar por ahí. Creemos que nuestra vida sin pasión sería gris, llana, sin gusto alguno. Pero una pasión descontrolada nos hace más o menos felices. Las prescripciones de la cultura de la pasión amorosa nos dicen cómo deberíamos estar viviendo el amor. Y esto debería ser así, tendría que ser así, tengo que sentir esto, si no siento esto está mal. Es una cultura, la de la pasión amorosa, muy normativa. Es gente esclava de las pasiones tristes. Necesitan que el otro no goce. No les alcanza con gozar ellos o con tener millones. No, quieren que el otro no goce. Bueno, ese es el antiperonismo por definición desde siempre, ¿no? Sí. Una acción que construye, insisto, un sujeto colectivo que podría pensarse a partir justamente de la alegría como una pasión, no de la alegría banal, sino de la alegría que acrecienta la potencia de cada singularidad. Creo profundamente que Evita fue amor hecho política. Y yo creo que ella estaba muy comprometida y que dejó todo. Defendió sus ideas políticas con su propio cuerpo y con su propia vida. El capitalismo por años, los oligárquicos han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar que tiene conciencia de su derecho. Así arranca hoy Revista Marte, hablando de pasiones, este lunes 1 de septiembre, y tenemos muchas emociones para contarles, porque lo primero que puedo decir es cómo se vincula la emoción a la idea de pasión y el sufrimiento. Pareciera que viene unido en esa etimología de la palabra. Sí, me parece que sí, lo que decía, bueno, una de las voces ahí hablaba de la vinculación, una pata en la vida y una pata en la muerte, cuando exceso, no sé si ahí aplicaría en la pasión el exceso. Acá tenemos un especialista que nos puede decir si aplica o no aplica. Sí, primero en cuanto a lo etimológico, viene de padecer, pero la raíz latina viene de pasivo también. Apá, ¿y eso qué influye? No, bueno, esas dos cosas, ¿no? Y después, si uno se pone a pensar, por ejemplo, la compasión, que vendría a ser el agregado latino, sería en definitiva algo parecido a la empatía, porque es sufrir con el otro, sería, o apasionarse con el otro a partir de un padecimiento. Esto es más, de algún lugar Borges sacó esa frase que seguimos repitiendo, ¿no? Que no nos une el amor sino el espanto. En este punto, sí, históricamente la pasión está relacionada a eso, como al sufrimiento. De hecho, si vos también ves la raíz griega, tiene que ver con la simpatía también, esto que decíamos de la compasión, ¿no? O sea que ahora te venden mucho el concepto de empatía, pero viene ahí en definitiva. Bueno, es que uno hurgando en las definiciones sobre la pasión, la primera imagen que se me viene es la idea de la pasión de Cristo, y que está vinculada al sufrimiento de este pobre muchacho arriba de la cruz, ¿no? Sí, pero por ejemplo aparece Evita, que me pareció como una figura donde ahí circulan todas las pasiones, ¿no? Con su vida, que fue una vida totalmente apasionada por determinadas cuestiones políticas. Lo podemos sacar de lo estrictamente político, pero todo lo que pasó con el cuerpo después también fue apasionado en el peor sentido de la palabra. ¿Qué pasó con el cuerpo? Todo lo que generó después de muerte de Evita son pasiones más que tristes. Qué increíble, ¿no? Lo que pasó con ese cuerpo embalsamado para el recuerdo de la posteridad, pero robado por esa dictadura que no solo le alcanzó con intervenir el proceso democrático en la Argentina, sino quedarse con ese cuerpo, lo que hicieron con ese cuerpo. Ahí, la película, que creo que la última que se hizo, muestra muy bien ese proceso, ¿no? que tuvo como protagonista esas pasiones tristes, ¿no? Yo creo que ahí nacen, ¿no? Con la frase "viva el cáncer", me parece que ahí nace y es el germen de todas las pasiones tristes, ¿no? Desearle la muerte, pero la peor muerte a una enemiga política, podemos decir. Y nada, pero constituirse como una identidad también, porque el antiperonismo es una identidad, termina siendo, ¿no? A partir de todo lo negativo que se puede construir. Sí, escuchábamos en el clip
también esta idea apasionada que a mí me quedó todavía en la piel del lunes pasado cuando Nicolás Dulcich, que hoy no está con nosotros, está de viaje, va a volver pronto, hablaba de San Martín y de cómo este tipo hizo todo lo que no había que hacer, cómo cruzó los Andes con 700 libros, cómo llegaba a un lugar y por primera vez en la historia una persona no conquistaba, era un libertador, algo que no había pasado en la historia de la humanidad ni volvería a suceder. Y la verdad es que, bueno, ¿cómo poder empezar esas batallas si no es con esa pasión, ¿no? Con esa pasión que no es solo la voluntad, no está vinculada a la voluntad del hacer solamente, sino con la idea de poder llevar a cabo un objetivo a como dé lugar. A pesar de las consecuencias. Sí, es como algo inevitable, ¿no? Que uno no se puede restringir, lo tiene que cumplir sí o sí, y cueste lo que cueste. Me parece que ahí en San Martín también está esa figura. Vos habías elegido el concepto de pasión en relación a lo que pasa con este gobierno, un gobierno que hoy vive unas horas muy dramáticas, una situación económica y política muy difícil de afrontar, lo digo lo más objetivamente posible, pero que hay que coincidir que es un gobierno que ganó apalancada en esas pasiones tristes, ¿no? Sí. Después podemos argumentar por qué, pero la verdad es que no podemos decir un montón de cosas de Javier Milei, pero que el tipo representa pasiones que evidentemente han sido reflejadas o han generado un tipo de eco en una parte de la sociedad. Por eso hoy, hundido y golpeado en su propio discurso, se lo ve medio drogui sin saber cómo responder, pero efectivamente, con esa motosierra y esta idea despeinada de su forma de hablar, con todos los furcios posibles, ¿no? Que uno haciendo radio trata de contener, ¿cómo es que dice siempre? Digamos, casi como en crudo. Bueno, hoy se lo ve desvanecerse, pero bueno, traíamos a colación esta idea de Spinoza, muy interesante, que yo no tenía tan presente, pero si uno lee un poquito, un tipo que se les plantó a la cultura de ese momento, siglo XVII, 1600, 200 años de la conquista de América, o sea, muy poquito que dijeron, che, el mundo parece que no es plano. O sea, que imagino que no fue instantáneo, porque ahora lo vemos al calor de, che, Colón demostró, fue mucho tiempo para que eso se instalara, se reconociera y después se bajara hacia la población. Un tipo que dijo, che, pará, no podemos todo mirarlo a través de la idea de Dios, y se propuso ponerlo en discusión. En una sociedad... Mala idea, Spinoza. Mala idea. Claro, se ganó el exilio. Perdió todo. El primer exiliado expulsado de su comunidad, que era para su época, era como el castigo, ¿no? Claro, más que la muerte a veces. Claro, porque además no solo es la idea, sino que parece que en esa época no te podías casar con otro de otra religión. Y el tipo lo echaron de todos lados. No podías cruzarte. O sea, la verdad que tuvo una vida muy poco apasionada, en el sentido de que seguramente le ha sido muy difícil poder vincularse con el placer, porque ha sido un tipo muy perseguido a partir de sus ideas, pero que bueno, permite empezar a entender y a separar la idea de la pasión de la cuestión religiosa, y ahí me parece que abre un campo para todo lo que va a venir siglo XVIII, siglo XIX, muy importante, muy potente lo que él plantea. Y el siglo XXI, que parece ser como un regreso a esa Edad Media en algún punto. Sí. A ver por qué, por dónde entra. Primero lo que pienso de Milei, yo no creo que Milei haya vendido pasiones tristes, yo creo que él vendió pasiones alegres. Lo que pasa que las vendió en un envase vacío, como es el caso del mundo digital, ¿no? O sea, uno no se mete a las redes para sufrir y tener empatía con el sufrimiento. De hecho, el algoritmo suele borrar todo lo que esté relacionado a lo triste. Me parece que la pasión se vuelve triste cuando quedas solo frente al espejo del vacío y el otro no está, digamos. Ahí es donde la pasión se vuelve triste. Por eso está bueno también... y no deja de ser un sentido spinoziano, porque Spinoza en algún punto lo que planteaba era la pasión en la medida en que se ponga en transformación o en despliegue una ética, ¿no? Una ética que Spinoza es uno de los primeros que define el deseo más parecido a como lo define después el psicoanálisis. Digámoslo así, me parece que vale más tener un deseo, por imperfecto que sea, genuino, que una pasión prestada.
Wow, vamos a arrancar el programa de hoy hablando de pasiones, de un tema que me parece icónico, que cuando Fito Páez comentó en uno de los recortes que uno suele ver, cuando escribió esta letra, estoy hablando de Yo vengo a ofrecer mi corazón, él habla de que vio La última tentación de Cristo, de Scorsese, peliculón, y si no lo vieron, véanlo, pero que esta idea de, que está en la película, ¿no? Que es abrirse el pecho y sacar el corazón, ¿no? Sacarlo afuera. Una imagen muy fuerte que en esta canción queda retratada con una crudeza impresionante. Y además, como agregado en la voz, que sí es una voz pasional, ¿eh? para todos los argentinos, de Mercedes Sosa. Oh, qué capacidad, por Dios, para condensar una idea, ¿no? Porque cuando todo está perdido, cuando la noche es larga, cuando todo parece imposible, están quienes ofrecen su corazón, porque no es solamente darlo, hay alguien que lo ofrece y desinteresadamente. Me parece que esa alegoría, se repite muchas veces en la historia. Escuchen a Cristina, hoy se cumplen 3 años del atentado contra Cristina, una bala que los religiosos, los creyentes dirán, Dios no lo quiso así. Uno que por ahí no cree en esas cosas piensa en la casualidad de la historia, que también juega a veces para los pueblos, y pensar el horror, ¿no? El horror que no fue un asesinato televisado en primera persona. Porque la cámara que apareció, ¿te recuerdan ese día donde estaban
Sí, yo me acuerdo haber estado escuchando el programa de C5N, no mirándolo, pero en general nunca escucho ni veo ese programa, pero ese día sí, y al toque yo estaba en un grupo de WhatsApp de gente así vinculada a la política, pero más abierto, no a una corriente específica. Y la verdad que como todos nos quedamos medio como anonadados. Es verdad, ¿no es verdad? Sí, viste como algo muy raro al principio y bueno, no, era imaginar, pero lo que pasa es que había todo un montaje que se empezó a acumular de odio y que había algo como que algo iba a pasar, no sé, o me pareció a mí que como que llegamos al punto álgido de algo que se estaba montando de hace un montón de tiempo. Es que yo, como parte de eso que venía pasando, sí, se venía dando una pueblada en las calles de Recoleta. Eso fue lo que se cortó, y eso fue lo que se intentó cortar. Esta es la voz de Cristina, ya detenida, y a causa de lo que le pasó, ¿no? Bueno, esto de venir a ofrecer tu corazón tiene sus consecuencias. Quiero agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño todos estos días acá en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión, pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. Provocadora. Y en esta idea del rezo de, bueno, volver, después podemos discutir cómo es esa vuelta, pero de una persona detenida. Hoy, a 3 años, en otra realidad paralela, pero que es este mismo mundo, hubo una caravana a la puerta de Cristina. Esto está pasando acá, a cuadras de la radio San José, 1111. Escuchen las voces. Ahí están mirando también los que están por YouTube. Esto está pasando hoy, bajo el balcón de Cristina. Porque en este relato de las pasiones, y hoy un programa de apasionados, estamos muy tranquilos, pensar que siempre tienen un final trágico los héroes y las heroínas. Yo, a pesar de que obviamente estar detenida en este caso no es grato para nadie, que no hayan podido finalizar con su vida, para mí es escribir la historia de otra manera. Escuchá a Eve, que no está con nosotros, pero es otra apasionada. Hoy estaría, no importa, no, la verdad que no, eso decir qué estaría haciendo, pero uno se la imagina, estaría diciéndonos o haciendo lo que hay que hacer. Escúchenla a Eve, otra que nos ha ofrecido su corazón en los peores momentos. Yo quiero decir a la juventud que está muy desanimada, que la lucha por la libertad, que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos, porque eso es la política, eso es hacer política. La política se hace desde ahí, desde cuando uno se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Y cuando uno piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria, porque el otro es la patria, al que le falta todo, al que no tiene nada, el que no tiene ni ganas ni de protestar a veces. La política, compañeros, no es un cargo, no es un asiento, no es una butaca, no es un decreto, no es un decreto. La política es el amor inmenso a la patria, que la patria es el otro. Qué vigencia, ¿no? Esta mujer que, bueno, pareciera que estuvieran hablando hoy de lo que tenemos que hacer. Un fragmentito más de Eve que estuvimos buscando ahí en este día que hoy pensamos en las pensiones. Nos queda un fragmento más. Lo escuchamos, vamos a la pausa y seguimos, porque hay mucho más programa acá en la revista Amartya. ¿Quieren leer sobre nosotros? Cuando hago un discurso que voy a la parte más. Estoy www.amartya.com.ar. Ahora sí escuchamos a Eve. En el lugar, ni la barriga, en el lugar, que toda la cosa es como una cosa convulsiva adentro, viste, que es impresionante lo que me pasa. Y después por eso transpiro que todavía la luz está mojada hoy, ¿no?
Es impresionante lo que me pasa. Sobre todo yo, lo que me gusta es que a la gente le queda muy claro lo que digo. Que no estoy adornando la palabra, ¿viste? Lo que digo es pa. Porque Leo decía, cuando habla él no podés escapar. Porque es la realidad que a veces la gente no ve. Es la realidad que aunque la ve, no se la mete para adentro. Yo cuando paso en el micro y en el ómnibus cuando vengo para Buenos Aires, veo un pibe metido en esos tanques de basura. Yo digo, ¿cómo yo me puedo ir? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo todos nos vamos a comer, a dormir? Y lo dejamos, ¿no? Es terrible. Y yo me agarro ganas de llorar en el micro, me voy como loca, porque digo, ¿cómo me puedo ir? ¿Cómo puedo seguir arriba de esto con toda esta gente que va, se mete en el trabajo? Y de los que estamos acá, ¿cuántos pensamos en este pibe? Y esto me taladra, me golpea, me da. Y bueno, yo creo que es lo que me hace decir lo que digo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.com. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya, una revista papel hecha radio.
22:36 estamos al aire, aquí en la AM530. Podés comunicarte con nosotros al 11 3200 0530. Ese es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Y vamos ya mismo a conversar con nuestra invitada en el día de hoy. Está con nosotros Yanina Miragaya. Ella es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud sexual. Yanina, te saluda acá Julián Saúd y el equipo de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien. Buenas noches. Compañera de la radio, te podemos escuchar en el programa de Donato Espacavento. Sí, también estuve ayer de invitada y bueno, vamos a sumarnos con más frecuencia. Muy bueno, qué lindo, un placer ser parte de esta radio. Yanina, vos sabés que cada programa nosotros abordamos un concepto, en este caso es las pasiones, y nos parecía interesantísimo poder ir a ese lugar que vos me dirás si en las sociedades en las que vivimos sigue siendo o no un tabú el sexo, la sexualidad, por ahí para decirlo con mayor corrección. Y la primera pregunta, si me permitís, es esta idea con la que arrancamos. En estas sociedades las que vivimos actualmente, ¿se tiene menos sexo que antes? ¿Se puede decir eso? ¿La gente está menos abocada a ese tipo de ejercicio que antes? Bueno, somos una sociedad muy demandada hoy en día, ¿no? Digo, con todo lo que viene ocurriendo, tenemos que tener en cuenta que para poder ejercer una sexualidad plena es necesario estar un poco libre de tantos problemas, ¿no? Para poder disfrutarla y para poder gozarla. Venía escuchando antes de sumarme a Eve, ¿no? En este último momento en donde estuvo antes del bloque. Si pensamos esto, a la pasión como un motor existencial, ¿no? Eve también de alguna manera lo encarnó en el sentido más radical, de donde su vida y su lucha no se entienden sin esa intensidad. Y la intensidad es una cosa fundamental, ¿no? En la pasión, porque si hablamos de pasión es ese impulso interno y profundo, ¿no? Que nos empuja hacia algo o hacia alguien, y desde el punto de vista del sexo lo tenemos que pensarlo un poco más, abrazando la libertad, el deseo sin culpas, con el toque picante que tiene que tener, y para todo eso tenemos que estar preparados y tiene que acompañar todo el entorno, ¿no? Que en este momento está complejo, la verdad. Me parece interesante lo que contabas, que es un detalle, ¿no? Hay que estar tranquilos, hay que estar sin tantas presiones. Y hoy vivimos con estos aparatitos, estos celulares, que todo el tiempo nos están demandando, no solo en términos de el trabajo, que es un tema, me imagino, ¿no? Esta idea de que uno no termina nunca de cortar, y las preocupaciones y el sonido y que vibra, sino además esta idea de las citas las citas que hay con estas aplicaciones, ¿no? Esta cantidad de posibilidades que pareciera darnos la tecnología, pero que después finalmente no lo sé, porque cada uno tiene la experiencia propia, la de un amigo, pero no sé cómo vos lo ves como profesional, esto que pareciera que en vez de acercarnos más, pareciera que nos aleja, pero no sé si es así. Bueno, hay un poco de todo, digamos, porque cuando hablamos un poco de la sexualidad y las pasiones hay varios componentes, ¿no? Y que también lo atraviesan de alguna manera las aplicaciones, que por ejemplo de alguna manera rompen la rutina, y siempre la rutina, cuando pone ahí las patas, de alguna manera la pasión se esconde, ¿no? Como quien dice. Pero también hay algo que cualquier cosa inesperada lo puede romper y puede volver a despertar esa pasión. Y a veces las aplicaciones cumplen ese rol, aunque a veces no se termine de concretar, digamos, ¿no? Como que de alguna manera despiertan esa fantasía o esa cuestión sexual que tiene que ver a veces en el tabú de lo prohibido, o a veces incluso en lo romántico. Hay personas que buscan la aplicación como para tener un acercamiento romántico sin llegar a concretar, y ahí se despierta la pasión, digamos, o la fantasía, o a veces desde la trampa, ¿no? También. Pero bueno, digamos, puede ser cualquiera de las dos, siempre y cuando sea usado como un buen insumo para vivir una sexualidad plena, ¿no? La realidad es que la empatía sexual, o sea, sentir y responder al deseo de ese otro o esa otra, está presente en general en el 90% de los vínculos saludables. Esta cuestión de la empatía sexual que decimos, ¿no? De esto, de responder al deseo del otro,
¿Qué es la clave para que haya un ejercicio pleno de esa sexualidad? Pero para todo eso tiene que haber como un montón de requisitos y de componentes que no siempre están presentes, como por ejemplo, bueno, las características propias de esa mujer, de ese hombre, la seguridad con sus cuerpos, con sus atributos. Tiene mucho que ver el perfume, digamos, como también, porque entran por todos lados. El número de parejas sexuales anteriores, la experiencia, las creencias sexuales que tenga, qué tanto sabe o no sabe de los mitos relacionados con la sexualidad, el miedo a la comparación, que hoy por hoy es tanta la exigencia, ¿no? Ayer hablábamos un poco en el programa con Donato del capitalismo, cómo juega ese rol tan determinante, ¿no? Como la exigencia todo el tiempo de siempre alcanzar un estándar que pareciera que nunca llega, los sentimientos propios, las respuestas subjetivas enfocadas en la intimidad de cada persona, el deseo sexual que cada uno tiene. Digamos, hay muchas aristas que hay. Y pienso que esta enumeración que haces, uno le pasa con una pareja de mucho tiempo. Imagínate con alguien que recién conoces o que finalmente no conoces todavía. O sea, es muy difícil poder sostener ese tipo de vínculos, tanto sean duraderos o la primera vez. Absolutamente. De hecho, hay una cosa fundamental que por ahí no todo el mundo lo sabe, que es algo que por ahí se le dice como ese afrodisíaco invisible, que es la comunicación, ¿no? Muchos problemas sexuales tienen que ver con la comunicación, ¿no? Si uno no dice lo que quiere, ¿no? Como por ejemplo armar un mueble sin instrucciones, es como va a ser muy difícil. Y bueno, y acá aplica lo mismo, ¿no? Es como importantísimo poder transmitir al otro qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por dónde sí, por dónde no, poner palabras y bueno, conocerse y poder experimentar con esa libertad, que también mucho tiene que ver con estar libre de culpas, ¿no? Poder aceptar las cuestiones sin juicios, sin vergüenzas, ¿no? Ahí hay mucho poder erótico y emocional también. Y, por supuesto, si hablamos de pasión, el tema de romper con la rutina, ¿no? Y ahí, yo soy epidemióloga, como decías al principio, voy a traer algunos datos que me parece que siempre están buenísimos. Dale. Pensando en las personas, por ejemplo, las personas mayores de 50 años, hay varios estudios de investigación donde dicen, por ejemplo, que el 83% de las personas mayores dicen o están convencidas de que la pasión no desaparece con la edad, sino que se vive con menos complejos y con más intensidad, ¿no? Wow. Lejos por ahí de lo que uno podría llegar a pensar, como que uno va adquiriendo con el correr del tiempo un poco más de seguridad y va disminuyendo la cantidad de complejos y ahí se ejerce una sexualidad mucho más plena, ¿no? ¿Y qué tiene que ver un poco con esto? Y a su vez, en general, estos grupos etarios, el 60% está satisfecho con su vida sexual. Y sabemos también, hay una de las conclusiones que vienen de un importante estudio de posgrado que se dicta en la Universidad de Harvard, que dice que hacer el amor o tener sexo, al menos, y miren lo que voy a decir, 3 veces por semana, Sí. 3 veces por semana, podría extender la expectativa de vida hasta en 10 años. ¿10 años? Sí. Mira, me sorprendí por los 10 años y no por las 3 veces. ¿Y eso es posible? Digo, ¿qué consultas tenés vos de parejas o de personas que hacen este tipo de reclamo? Y volviendo a la pregunta inicial, digamos, ¿es común, es menos común este tipo de cantidad de veces de relación sexual por semana? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí, hay de todo, podría sorprender. Hay personas que te gustan mucho de tener relaciones sexuales y hay otras que por ahí no tanto, digamos, como que a veces es algo que medio me imponen, ¿no? Tengo que tener relaciones porque estoy en pareja, entonces tengo que tener relaciones y es porque, bueno, es lógico lo que se espera. Y por ahí esa pareja disfruta con el compartir. El erotismo también a veces pasa por otro lado. La sexualidad no siempre es la penetración, ¿no? Pasa por otros lados también. Con lo cual, lo que está bien es lo que está bien para esa pareja, claro, en realidad. Para ese vínculo, digamos. Pero bueno, este es el estudio de esta universidad. Muy bueno, 10 años. Es un montón de tiempo. 10 años. Es un buen objetivo.
es un buen objetivo y tiene que ver obviamente con todas las cuestiones que se suceden en el acto sexual, ¿no? Como las sustancias bioquímicas que se desprenden, todo lo que ocurre a nivel cardiovascular, bueno, todo el tipo de hormonas que se despiertan ahí y que hacen que son una de las bondades del sexo que pueden extender la expectativa de vida en este tiempo, digamos, ¿no? Como en este trabajo se incluyeron 918 varones ingleses entre 45 y 59 años de edad, y tras 10 años de seguimiento de la vida sexual y el estado de salud se llegó a estas conclusiones. Estamos en comunicación con Yanina Miragaya, ella es magíster epidemiológica en gestión y políticas de salud. Acá mi compañero te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Damián es mi nombre. Bueno, yo soy psicólogo y bueno, nosotros, viste que tenemos como una visión bastante específica sobre cómo funciona la fantasía para que pueda existir algo del deseo, algo del erotismo. Y me preguntaba, ya de un tiempo a esta parte, ya hace unas 2 o 3 décadas, el adolescente se educa sexualmente a través de la pornografía en general. ¿Y qué pasa con eso, no? Con el enlace a la fantasía, cuando la pornografía es algo totalmente marcado y totalmente recortado por el capitalismo en función de lo que después le pueden vender. Y te agrego una última, que en realidad es la misma pregunta, pero para especificar ahí, ¿cómo hace el joven de hoy para enlazar la fantasía al sexo cuando la capacidad de imaginación está tan reducida? Bueno, es todo un gran tema, la verdad. Bueno, la fantasía en la adolescencia, vos lo sabés mejor que yo, es un recurso psíquico que es muy saludable, ¿no? Porque permite explorar los deseos, las identidades, los escenarios futuros, ¿no? Como hasta incluso ensayar diferentes tipos de vínculos afectivos y sexuales en el terreno simbólico. Pero bueno, la pornografía lo que trae, en cambio, es como esa primera escuela sexual no planificada en los adolescentes, y digo no planificada porque aparece todo el tiempo, digamos, ¿no? Como los algoritmos te lo venden. Ya buscas un poquito y de pronto empiezan a aparecer. Entonces ahí empieza a aparecer esta tensión entre la pornografía, que te ofrece como ese modelo visual inmediato y excitante, pero en realidad está, ya sabemos, muy muy lejos de la realidad afectiva, de la realidad corporal y vincular que implica la sexualidad humana, que no está de esas maneras, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo al que se expone es que, bueno, la pornografía de alguna manera suplanta esa fantasía y esas imaginaciones eróticas internas quedan como colonizadas ahí en esos guiones externos que empobrecen esa capacidad de imaginar y reducen a la sexualidad, de alguna manera, a repetir esas escenas que uno aprende y que están lejos de la propia exploración, de alguna manera, ¿no? Entonces, que obviamente esto tiene que ver con la educación sexual integral, que es fundamental, digo, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos que deben estar garantizados. Es fundamental ahí acompañar esas adolescencias, abriendo espacios de diálogo donde se hable de estas diferencias, ¿no? Entre la creación que ofrece la fantasía y la pornografía, bueno, ayudar a no confundir con esta ficción con esta realidad o el consumo o ese mercado con la intimidad, ¿no? De alguna manera. Yanina, para cerrar, se me ocurría mientras te escuchaba otro gran tema que tiene que ver con la monogamia o esta idea de abrir las parejas, ¿no? Que parece que está más en boga o de moda o se puede hablar de eso. ¿Y cómo lo analizás en la sociedad actual? ¿Esto es realmente algo posible, saludable? No sé cómo, o es simplemente algo que aparece pero que no se puede modificar, la idea de cómo tenemos nuestros vínculos en la historia de la humanidad. Bueno, qué difícil, porque ahí yo tengo mi postura, voy a tratar de traer. Estoy inmersa en una sociedad, ¿no? En la cultura occidental, donde durante siglos el modelo dominante de relaciones afectivas y sexuales es la monogamia. Entonces, de alguna manera, a todos y a todas nos cuesta un poco corrernos de esto, porque no solamente tiene que ver con una elección personal, sino como de alguna manera una norma, ¿no? Una norma social, una Claro. norma jurídica, religiosa, si se quiere. Entonces, bueno, está ligado con esta idea de exclusividad, de estabilidad,
herencia también, ¿no? De control de familia, de la sexualidad, de familia, tal cual. Pero bueno, hoy la realidad, hoy lo digo porque hoy se puede decir, pero esto existió desde siempre, ¿no? Pero convive con otras formas diversas de vincularse, que yo considero también que de algún punto son mucho más saludables. Fue un tema de conversación este fin de semana, así que lo traigo también, porque justamente lo estuve conversando. Y la realidad es que a mí lo que me parece fundamental, independientemente de la elección, es que sean cuestiones conversadas, acordadas, digamos, ¿no? Si uno elige tener una pareja monogámica, digamos, a veces lo que conversamos era, bueno, pero había matrimonios que existieron y sobrevivieron gracias a que alguno se la mandó y la hizo bien y entonces pasó. Nadie se enteró. Y nadie se enteró y bueno, gracias a eso pudieron tener tanto tiempo, ¿no? Yo lo que digo es, por ahí la hizo bien, pero si se hubiera enterado, se hubiera roto todo, el otro se hubiera sentido traicionado y qué sé yo. Y hoy por hoy lo que permite y lo que me parece que está bueno en este momento es poder poner esa cuestión arriba de la mesa y decir, bueno, che, cada tanto me puedo dar este permiso, está todo bien, no te sientas traicionado, pero creo que todavía nos falta un poco. Algunos están un poco más evolucionados que otros, me parece. Pero es algo minoritario. Sí, me parece que de a poco que va apareciendo un poco más esta flexibilidad, esta posibilidad de permitirse explorar otros deseos, ¿no? Pero bueno, requiere realmente un mayor trabajo en la gestión de los celos, de los acuerdos, y siempre está ese riesgo de abrir y que si no hay herramientas comunicacionales puede llevar a conflictos serios y romperse todo también, ¿no? De alguna manera. No me quedó claro cuál era tu postura, que al principio dijiste, ¿cuál es tu postura? No, yo la verdad soy un poco más conservadora en mis vínculos, digamos, claro. A mí me parece que cada uno haga lo que le parezca. Yo creo que me falta evolucionar un poco todavía, pero bueno. Janina, muchas gracias por conversar con nosotros en esta noche de pasiones y necesitábamos la palabra autorizada. Un beso enorme. Gracias, un besito. Gracias. Era Janina Miragaya, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud sexual. Pasó aquí por la M530, llegan los babasónicos haciendo Irresponsables.
Irresponsable. ¿Cuántas veces le han dicho, usted es un irresponsable? Un montón. Un montón. Acá hay gente que se autoseñala. Irresponsable. ¿Ustedes le han dicho irresponsable? Creo que sí, alguna vez. ¿Cómo creo que sí? Nada, vos diga la verdad. Mariana Collante. Sí. Sí. Alguna vez. Bueno, yo lo único que les voy a decir es que podemos vivir 10 años más. Solo hay que organizar. No ¿Para escuchó qué, la entrevista. señor? ¿Para qué quiere vivir 10 años más? Tres relaciones sexuales por semana. Escuche, 3 relaciones sexuales por semana puede generar 10 años de vida. Yo me quedé con ese dato. Nos morimos a los 40 todos. ¿Cómo Bueno, viene la cosa? veamos películas, entonces. Me voy a ubicar en el centro de la pantalla porque si no, Ailu me va a pegar. Bueno, vamos a las pasiones tristes, tristísimas, horribles. ¿Cómo está, Tecnologías de gobierno. Yo le digo que puede ganar 10 años de su vida y usted me habla de las pasiones tristes. Sí, lamentablemente existen y tenemos que luchar contra ellas. A ver, ¿qué tenemos? Recordé una película por una escena, que es la escena del asfalto, ¿no? Que es la escena de una persona que la obligan a poner la boca dentro en el cordón de la vereda para ser golpeada. Bueno, una pasión absolutamente triste. Usted está hablando de la escena de una película. Sí, que es American History X. Terrible, una película muy fuerte. Esa escena es muy violenta. ¿No es el final de la película? No. Ese es el medio de la película donde se está desarrollando. Es una película que está de 1998, que está filmada en blanco y negro. Hay partes que están filmadas en blanco y negro, donde se subraya, digamos, esta historia, ¿no? De donde conocemos a, Edward Norton hace un papel de un joven que ingresa a un grupo nazi, ¿sí? Porque tiene la esvástica en el pecho, anda muy en cuero mucho tiempo, como para que veamos, ¿no? Él se hace nazi. Sí, nosotros cuando entra en la película, nosotros ya vemos que él ya pertenece a un grupo y es como un destacado miembro del grupo que trae gente nueva y es como el que regula un poco y un jefe, digamos, que regula las conductas del resto, de cómo moverse, organiza, por ejemplo, ir a lugares donde hay inmigrantes, que son vecinos de ellos, claro, pero a atacar, bueno, todas cosas muy violentas. Y también vemos la escenografía de su propia casa, que son todas estas simbologías nazis en el dormitorio, un dormitorio muy pequeño. Tenemos que decir que es una familia con muy pocos recursos económicos, una familia blanca pobre de Estados Unidos, de Los Ángeles, y nosotros vemos esa historia que es en blanco y negro, que es la escena donde este hombre va a la cárcel a cumplir, mata a tres personas negras que le quieren robar el auto una noche, y el tipo, sale y mata a 2 y mata a este que le hace apoyar la boca contra el asfalto. Estamos viendo imágenes en el YouTube de la radio de esta película bellísima. Yo me acuerdo en el momento el impacto que me quedó de esta película. Bueno, pero generó impacto porque de alguna manera se adelantó a lo que después nosotros vimos con la asunción de Trump y todo ese grupúsculo que habla de la supremacía blanca. Él tiene un hermano que es más chico y que lo toma como una especie de ídolo. Sobre todo es ídolo para toda esta gente que queda, por supuesto, él va a la cárcel, tiene que cumplir 6 años de condena y mientras lo están esperando como si fuera un ídolo de ese grupo, claro, más y de su hermano. Y en la cárcel, donde también hay detenidos negros y mexicanos y latinos, podemos decir. Ahí hay 95% de latinos y negros, donde uno el negro que está laburando con él, que lo hacen ir a laburar a la lavandería, le dice: acá el negro sos vos, porque acá sos la minoría. Y es genial eso, porque le dice: vos tenés que cuidarte, porque vos sos la minoría, no te hagas el gil. Porque él en un principio se junta con 2 o 3 blancos que hay, que son repicantes supuestamente, pero terminan negociando drogas y cositas de acá para allá con los latinos y con los negros. Entonces él, como es muy purista y está totalmente sumido con la ideología nazi,
se quiere enemistar con esos pocos blancos que hay, quedarse absolutamente solo, que es el peligro absoluto en una cárcel, no tener compañeros, es como... No tener una estrategia. No, ni estrategia ni compañeros, la soledad absoluta. Y bueno, el otro que trabaja en la lavandería, que trata de vincularlo con el humor, hay un diálogo que es sumamente revelador, que él le dice: yo estoy acá porque quise robar una televisión y se me cayó y le rompió el pie a un policía, y el otro tipo mató 3 personas y estaba en el mismo lugar, la misma cárcel, y el negro se queda a seguir cumpliendo la condena y el otro se va, el blanco se va. Así que había algo que le había dicho su hermana con respecto a esta cosa de desigualdad total de la gente pobre que es latina y que es negra con respecto a los blancos pobres también. Entonces ahí él ve que eso que le habían dicho era real y que había algo estructural que hacía que la clase, que los negros tuvieran menos posibilidades, que fueran menos educados, no por algo, digamos, propio, sino por las posibilidades que tenían de educarse, etcétera, etcétera, ¿no? De económicamente estar mejor, etcétera. Con el único objetivo de espolearle a la gente que no vio esta película. La tiene, pero ya en 1998, ¿cuántos años pasaron? Ya cuando pasaron más de 30 años, ya se terminó el spoiler. Pero ¿hay una reversión del personaje principal? Pero por supuesto, como Lucho, debe ser. Por supuesto, Lucho, que es blanco y negro, es el momento donde transcurre la historia que lo lleva a la cárcel. Luego vamos a colores. Los colores implican que él sale de la cárcel, ve a su familia y el chico, digamos, su hermano, está vinculado a esos grupos neonazis y trata de desvincularlo. Está muy poco por fuera, está 24 horas fuera de la cárcel, quiere ir a arreglar estas cuestiones con el jefe para decirle: no toques a mi hermano, nosotros ya no tenemos nada que ver. Bueno, y este pibe en el colegio se porta muy mal con otros chicos y los otros chicos lamentablemente le pegan 4 balazos y se termina la película triste, amarga, pasiones tristes absolutas. Es terrible. Porque hay un detalle, que es que tiene tatuado algo, ¿no? La esvástica. Claro, pero la idea del tatuaje es algo que vos te tatuás por perpetuidad. Ahora se pueden borrar los tatuajes, pero hay algo ahí de la reversión de ese personaje que al estar tatuado, digamos, es como en términos de imagen es muy fuerte. Total. Cuando vos lo ves, él, por ejemplo, hay una escena donde él disputa con otros pibes un espacio donde juegan al básquet y el tipo saca la remera y tiene que jugar con ese tatuaje. Claro, muy fuerte. Tiene que representar esa ideología y lo que se pone en juego es quién se queda con la cancha, o los blancos supremacistas o los negros que están jugando ahí como con todo el mundo, con todo el que se acerca puede ir a jugar, pero ella dice: esta cancha es nuestra, entonces vamos a jugar a ver quién se queda. Y bueno, y aparece este chabón con la esvástica y bueno, muchas ganas no te da de quedarte a jugar. Qué ideas, ¿no? Porque pensaba en los 90 los skinhead acá en la Argentina. No sé si fue un fenómeno de toda la Argentina, pero por lo menos acá en el conurbano, en la capital federal, fue un fenómeno, los skinhead, algo que parecía disolverse en el tiempo, que era algo minoritario, pero que estaba muy presente. Yo pienso en nuestra adolescencia, estaba recontra presente. Los skinhead podían parecer y recuerdo varias escenas de cruzarse con esta gente pelada, que hoy no veo tanto, pero no significa que no estén, o que se han puesto peluca. No, son parte del gobierno. Bueno, esta idea de zurdo. Pero llegaron a las instituciones, pero posta lo digo, no más allá del chiste. Los zurdos van a correr. Pero sí, ese lenguaje, todo eso es una tecnología de las pasiones tristes, ¿no? A mí me da igual una violencia. Yo no veo puestitos de La Libertad Avanza repartiendo panfletos. Dan pena. Yo estuve en la provincia y vi un par, pero hay una persona que vos decís: este pibe, pero no sabe nada. Sí, y ni siquiera te ofrecen nada ya a esta altura. Pero eso de zurdos van a correr, es como algo que... Es una frase, para algunos es una frase, pero para otros realmente. Hoy está escuchando... pero van a provocar cosas. No, hoy estaba escuchando a Rial que decía que entre Jorge Rial, que estaba con el tema de las denuncias, que le habían puesto en la puerta de su casa un falcón verde. Listo, o sea, una escena nada más.
Y bueno, ahí hay alguien que está pensando hacer ese tipo de cosas. Y ahí me parece que está institucionalizada esta maldad y estos símbolos de las pasiones tristes para volver a nuestro eje. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Daniel Tonietti está en AM530. Está con nosotros el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que si algo garantiza esta fuerza patria de los candidatos que integramos la lista es la coherencia y la certeza de que de estos ninguno se vende. Acá no hay Quaders, no hay Scioli, no hay nada raro. En la ciudad de Buenos Aires todos los candidatos y las candidatas son gente probada, que tienen una línea de conducta, una coherencia política, que eso a la gente es muy importante ofrecerle en esta etapa donde nos quieren hacer creer que es todo lo mismo, que los políticos son todos iguales. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
tengo que reparar esto. Ahí hay un amor o total. Hermoso. ¿No? El especialista. Sí, le salió como el culo, pero... No sabemos. ¿A quién? ¿A la humanidad? No, a la película. No, al personaje que quiso rescatar al hermano y lo liquidaron. Y bueno. Bueno, pero que Podría haber sido de otra quedó manera. la película. Hablando de película, ¿usted está mirando la película o mira la foto? Película siempre. Yo le voy a mostrar algunas fotos y usted se hace la película. Estamos muy sexualizados ya a esta altura. El domingo, en las pantallas de los canales se empezaban a poner lo que iban a ser los resultados en la elección en Corrientes. Elección en Corrientes que luego de algunas horas se impuso el gobernador. No es el gobernador, sino es el hermano, la dinastía de los Valdés. Pero en cuarto lugar apareció con un 9,5% el candidato de la Libertad Avanza. Es todo un detalle porque, más allá del resultado electoral, fue la decisión de ¿quién? De Lule Menem. Lule Menem, que es el encargado de tomar la decisión con Karina Milei de llevar adelante la estrategia electoral. Bueno, fue Lule Menem el que decidió las exigencias que se le impuso al gobernador Valdés y que el gobernador se negó a esa rendición incondicional que proponen, en este caso, Karina Milei. Y que pone en consideración qué candidatura la de Almirón. El lunes pasado hablamos de Almirón. Es el que está involucrado en los negociados que se desprenden de lo que queda en la aduana, que es responsabilidad de la Secretaría de la Presidencia y que se las da a través de una fundación que está toda la familia de Almirón Sí. y le da todos estos electrodomésticos, ¿no? Sí, como una casa de electrodomésticos. Increíble, que esperemos que diga la dirección en algún momento. Pero es que se queda con todo lo que queda en la aduana, se queda hasta Almirón. Bueno, quedó en cuarto lugar. No es menor para un gobierno que comienza en su segundo año de mandato y en la primera elección toma una decisión que, después usted me dirá, en el Congreso hace negociaciones con el gobernador Valdés, pero que le hace perder capital político. Bueno, este estupor que uno se imagina, ¿no? Imagínese el domingo esperando los resultados, Javier Milei diciendo la conferencia, salieron muy lejos en cuarto lugar, muy lejos. Bueno, este gobierno que no sale del estupor de que el propio Javier Milei, en el contexto en el que estamos, de crisis política del propio gobierno, crisis económica, el dólar rozó los 1.400, se va, ¿sabe dónde se va? A Las Vegas, como al casino, ¿no? A la ciudad del casino, a arrojar su suerte con su novia. Bueno, no sabemos si la novia, no sabemos, Fátima. La ex, pero la va a reconquistar, no se sabe. Y tiene que escaparse de alguna manera del país. De la realidad directamente, ¿no? Sí, en cuanto mira alguien en el consultorio y le pregunta, voy a ir a tratar de cenar con mi ex, le diga, usted tiene que tratar de trabajar para poder pagar las cuentas. Sí. Ponele. Bueno, es el número 11, 11º viaje a los Estados Unidos. ¿Y cuál es la promesa que tienen los libertarios de conseguir una bilateral con Donald Trump? ¿Otra vez? Vamos a ver si la consigue. Pero usted no sea ansiosa. Este gobierno, pero hace 2 años estoy esperando este momento. Este boludo se va a sacar la foto con Donald Trump y se le va a caer el gobierno encima, pero va a tener la foto. Porque es lo único que quiere, la foto con Donald Trump. Bueno, todo esto para decir que el gobierno acaba de hacer algo que hasta ahora nadie había logrado. Nadie se había animado, a cruzar este límite. Le metió una denuncia a los periodistas que vienen revelando en una primera etapa el fraude a las personas con discapacidad, porque finalmente es a ellos, estas ventas en colaboración con un laboratorio, la suizo-argentina, donde las pruebas parece que son un montón para el juez Casanelo, que está investigando junto al fiscal, y que tuvo una segunda etapa que era esto que se mostró el viernes, que era una fracción de unas charlas que tuvo Karina Milei. Ahí el gobierno quedó drogui, no sabe para dónde responder porque no sabe qué es lo que se puede llegar a mostrar, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la respuesta que tuvo este gobierno? Un fallo exprés que consiguió del Poder Judicial que prohíbe a los medios de comunicación, lo digo porque acaba de llegar también a la radio un oficio que nos prohíbe pasar audios de Karina Milei, ¿no? O sea, esto le llegó a la M530 y le llegó a todas las radios, esta situación. Porque es lo peor que le puedes hacer a este gobierno, que es meterte con la hermana del presidente. Flor de chorra, que hay que ver, porque está asignada en todo lo que tiene que ver con las coimas
vinculadas a esta droguería. Bueno, la decisión, ¿quién la toma? El juez civil y comercial Federico Alejandro Patricio Maraniello. El fallo de Maraniello, ¿qué dice? Escuchen, dice: a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y o audiovisual y o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y o canal web. O sea que vos tampoco podés llegar a compartir ese audio. ¿Yo tampoco? Y yo creo que tampoco. Y si lo hice ya, me vienen a buscar. Aclara que son audios grabados en la Casa Rosada. Incluso no estoy diciendo esto, por ahí vamos en cana. Escuchala al artífice de esta denuncia, a Patricia Bullrich, que hoy salió a tirarse arriba de la granada con una emoción, una pasión. Una pasión. Denunciamos hace poco tiempo, nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte, ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo con el avión que entró a la Argentina, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el tren de Aragua en distintos lugares, que nosotros acá lo tenemos seguidos y controlados, pero todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo. Bueno, todos estos elementos, más un canal de extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA, que debería dedicarse a Tobillino, y periodistas que desde nuestro punto de vista, más que periodistas, están siendo parte de esta difusión para operar el sentido de una elección. Wow. O sea, se anima a decir que los periodistas son parte de la operación. Aparte, ¿qué están hablando? Están hablando de la maquinaria de operación mediática, comunicacional, periodística, judicial. Yo creo que van a un torneo y ganamos nosotros. La Argentina gana en ese torneo. O sea, vos fijate, ¿sabés que se me venía? ¿Te acuerdan? Queremos preguntar. Los periodistas planteando la nata en la cabeza de lo que no se podía saber según ellos. Hermoso. Y estos tipos ponen un bozal, pero atacan a los periodistas. Fíjate, más allá que se llevan por delante la Constitución Nacional, algo que les importa muy poco, el artículo 14, no se puede, esto dice el artículo: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Que esto es clave. Bueno, podés censurar previamente a alguien. En todo caso, si lo que dice se riñe con algún delito, bueno, le cabe la... Sí, una consecuencia tendrá. Por supuesto, exactamente, como dice la canción. Ahora, pero la censura previa nunca había pasado en la Argentina. Aparte, el juez dice que no lo escuchó el audio. No tiene sentido. Sí, pero bueno. No lo escuchó, pobrecito. Bueno, el detalle de la denuncia: la escucharon a Patricia Bullrich, que es un funcionario de ella la que lo presenta. Recae en este juzgado federal número 12, que Julián Ercolini, ¿se acuerdan de Julián Ercolini? Dice que fue al lago escondido. Bueno, lo subroga él, y que en principio no tomó ninguna medida. Pero ¿qué es lo que le pide al gobierno, en este caso el funcionario de Patricia Bullrich que hace la denuncia? Esperen, se los puedo decir yo, pero la podemos escuchar a Patricia Bullrich, que intenta negarlo. Yo le anticipo todo esto para que preste atención. Pero el periodista, que no es kirchnerista, que no es K, le dice: no, pero ustedes denunciaron esto. Escucha esto pasó hoy, no se puede creer. Ellos en el polo sur y yo en el polo norte, en posición ideológica, política, periodística, con los acusados de esta gran conspiración. Pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. Nosotros no lo han pedido. Nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá, si quiere, la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque
A ver, hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense a las oficinas de estudio Carnaval Stream, dispónganse allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. Están pidiendo allanamientos. No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Nosotros consideramos ¿por qué quieren que son ellos? No son periodistas. No son periodistas. Bueno. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa. Estos no son periodistas. Yo conozco de... ¡Wow! No se bancan una sola repregunta, porque al toque le sale la facha. No son periodistas. ¡Wow! Ella lo va a definir quién es periodista y quién no. ¿Qué audios son válidos? O sea, la Argentina fue parte y vio en cadena nacional cómo aparecían audios de Cristina que no dijeran nada, que insultaba o que hacía un chiste, le hablaba a Parril, le decía, che, soy yo, boludo. ¿Se acuerdan de ese audio? Que nos tuvimos que bancar que Majul diga que encontró los audios detrás de un árbol, pues salió a correr. Por favor. O sea, no se bancan una repregunta. Bueno, este juez que se llama, el que lleva adelante la denuncia, ya perdí el nombre, vamos a repetirlo. Es por ahí nos lleva detenido. Alejandro Patricio Mariniello tiene 9 denuncias en su contra, 5 por acoso sexual. Yo no quiero anticiparme, ¿no? Y por eso condenarlo al juez. Pero bueno, habla un poco de quién es este juez, ¿no? Que nadie lo conocía y ahora se hace conocido. ¿Sabes lo que pasa con este gobierno? Que intenta tapar un agujero, pero son las gritas de una represa que se empieza a resquebrajar y le pasa por todos lados. ¿Qué acaba de salir ayer? Una denuncia en el PAMI por sobreprecios. Ya no es más las personas con discapacidad. Con esta mano intentan detener esa grita. Meten una denuncia contra los periodistas, la lleva a Patricia Bullrich a decir que va a ser la candidata en poco tiempo por la Libertad Avanza y por el PRO en la capital federal, a decir no son periodistas. ¿Quién es? Es Pautino, ¿no? Porque le había tratado de pauta a Rossi, creo que fue en el caso de Ian Moche. Sí. Es el mismo, ¿no? Que no sé qué ahora dirá Milei en Twitter. Le aparece una denuncia en el PAMI. Escuchá lo que acaba de salir. Ayer en TN pasó esto. Un escándalo. Esos chats que vos ves ahí es el chat de los 500 oftalmólogos de toda la Argentina que son prestadores del PAMI que están en comunicación. Cuando esto pasa automáticamente, empiezan a decir, ¿alguien sabe qué pasó? O sea, ¿cómo puede ser que algo que nos sale a mí, yo, Batato, vas vos en tu casa y lo comprás y te sale 36.000 pesos y la misma marca, en el mismo laboratorio, se la está vendiendo al PAMI entre 150.000 y 230.000, depende. Y en volúmenes mucho más grandes, ¿sabes? En volumen. Bueno, esto va a tener que dar explicaciones en la justicia, no en los medios de comunicación. Un par de anteojos de 35.000 pesos, que según los proveedores tiene ese valor, el PAMI los compra a 150.000, 250.000 pesos. Bueno, las crisis que trae las coimas y esta cantidad de denuncias, porque lo que tienen miedo son los contratos que tiene la propia Patricia Bullrich, ¿sí? Su propio ministerio tendrá compras con la Suizo-Argentina, el Ministerio de Defensa tendrá compras con la Suizo-Argentina, con la empresa de los Kobaniker. ¿Será así? ¿No? Bueno, me parece que los tiene aterrados completamente y hay un gobierno que no sale del shock. No hay definiciones sobre la gestión. Lo que dicen en una semana de campaña es que no tienen una estrategia. No saben qué decir ni qué hacer. Piensen que Karina Milei tuvo que suspender el acto en Olavarría. Bueno, la situación de un gobierno que no sabe para dónde disparar. ¿Será el fin de estas pasiones? Miren, el propio presidente filmó en estas horas, estos días, un spot para la campaña. ¿De qué habla sobre la corrupción? Bueno, es un chiste. Pero es un chiste porque se ha instalado el 3%. ¿Escucharon las canchas hablando del 3%? O la canción, el jingle que se hizo conocido, Alta Coimera, Karina sos Alta Coimera. Bueno, eso habla
en comunicación cuando un discurso queda anulado. Cuando el discurso que vos tenés, muy prolijamente construido, se desdice, incluso por tus propios actos, bueno, no hay que contradecirlo. Igual era muy endeble decir que solamente nunca más el kirchnerismo y nada más. No hay ninguna explicación de nunca más qué significaría, además de esta especie de parodia y chiste que se hace sobre el nunca más, ponerlo en ese plano y no poder... Obvio que se iba a caer, ya era muy endeble, pero y a raíz de sus propias actuaciones es muchísimo peor. Terrible. No tienen cómo reemplazar esa consigna, ya está. Bueno, qué terrible, porque una cosa es tener pasiones tristes, pero que tus pasiones se queden aguadas, que le tiren un baldazo de agua a tus pasiones, bueno, es complicado. Fíjate cómo reaccionan, que son capaces de ir contra, en este caso, contra periodistas, como Rial. O sea, ir directamente contra algo que nunca había pasado en la Argentina. Sí. Están dispuestos a todos. Veremos cómo termina esta película. Volvemos al piso de la M530 y vamos a hablar de lo que nos pasa adentro con el señor Damián Koch. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? La pasión, motor, cárcel o brújula.
empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. ¿No? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Chan. A ver, ¿cómo es eso? ¿Motor, cárcel o brújula? ¡Cárcel o bala! Claro, porque es la superación a la propuesta de Expert. Bueno, sí, digamos que la concepción de la pasión como motor es más moderna, ¿no? Está más relacionada un poco con lo que, si se quiere, el capitalismo hace con las pasiones, ¿no? Esto que se escucha mucho, ¿no? Bueno, si vos laburás de lo que te gusta, por ejemplo. No todo de lo que trabajo me gusta, pero sí, la verdad que trabajo de lo que me gusta. Puedo decir hoy que sí. De lo que te apasiona. Sí. ¿Y no tenés días de mierda? Por supuesto. Y digas, ¿qué mierda hago acá? Precisamente. Bueno, a veces cuando nos la pasamos aislados, ¿no? Y en vez de compartir estamos compitiendo, podríamos decir. Quizá, digo, por esto me quedé pensando en lo que decíamos al principio, ¿no? El algoritmo te vende pasiones alegres, no te vende pasiones tristes, ¿no? En esto de, bueno, te pongo me gusta, te comento, te miro la historia. Yo quedé medio... estoy viejo para esto ya, pero... No, vamos. Pero digo, estas representaciones, ¿no? Como que te hacen creer que de alguna manera... Es posible. Sí, digo que hay algo de la pasión ahí que se está poniendo en juego, ¿no? Y que de alguna manera estás satisfaciendo aquello, ¿no? Pero vos decís que un me gusta es una pasión. Un corazón, un fueguito. Un fueguito. Bueno, no, yo creo que no llega a esa categoría. Depende, ¿qué color es el corazón que pusiste? No sé, pero sí te puedo decir que hay muchas personas que pasan o pasamos horas frente a la pantalla recorriendo lo que el algoritmo categorizó como nuestras pasiones y nos vende, ¿no? Y que al final de eso uno se encuentra con la nada y que a partir de esa nada... Esa pasión, ya acá hablamos bastante de la pulsión, ¿no? El concepto de pulsión es bastante parecido al de la pasión, ¿no? Es una fuerza que nos toma, que nos empuja permanentemente hacia algún lugar, ¿no? A veces, cuando son pasiones tristes, si querés, nos puede empujar a lugares en donde se pone en juego la muerte, lo autodestructivo, y a veces nos puede impulsar al encuentro con el otro, ¿no? A transformar, por ejemplo, esa bronca, esa impotencia... en compartir con el otro, en encontrar en esa falta, en eso que uno no obtuvo, el encuentro con alguien, el encuentro con ideas que después nos pueden apasionar y nos pueden llevar a compartir el padecimiento con otros para crear desde ese padecimiento, por ejemplo, no sé, un futuro más provechoso. Que me parece interesante porque es hacia todos los tiempos, que es la idea de pasaje al acto. Porque yo pienso, ¿no? Esta idea de que hoy las redes sociales o estos teléfonos son muy fuertes a la idea de esta posibilidad de decir, che, de puedo despertar la pasión en tal o cual me miró la historia. Todo ese juego que todos y todas somos parte, bueno, algunos son bastante más fuertes, evidentemente, no pueden resistir esos fuegos, corazones. Perdóname, pero los egipcios los dominaron mucho tiempo con yo pienso en las pasiones... Con un loguito te... No, yo pienso que las pasiones es hacer cosas, concretamente. Pero espere. Ahora, pero... Lo cierto es que tenemos una gran parte de la sociedad que el pasaje al acto es la desilusión.
Es el gosteo, si querés. Esta idea Ahí de... tenés pasiones tristes. Ahí está. Lo que pasa que vos estás hablando de pasaje al acto en términos psicoanalíticos o estás diciendo pasar a la acción, porque no es lo mismo. Pasar a la acción, decías. Ah, no, porque el pasaje al acto es otra cosa. Bueno, perdóneme, usted es el que sabe. Un término... Usted es el especialista. Claro, es un término más psicológico que tiene más que ver con esto, ¿no? Con cuestiones que uno no llega a pensar. Bueno, este es un buen ejemplo. Me diste una buena idea. ¿Se acuerdan cuando los feminicidios eran crímenes pasionales? Claro. Muy bien, muy buen. No le tocamos ese punto. Bueno, ¿por qué eran crímenes pasionales? Porque, por ejemplo, Barreda le estuvieron diciendo Conchita todo el día y tuvo una emoción violenta. No hubo premeditación y alevosía, sino... pasaje al acto. Una pasión lo tomó, ahí está. Es un buen ejemplo. Eso es un pasaje al acto. Está bien. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, un poco se justificaba o se ponía en duda, yo qué sé, por lo menos la condena, supongo, porque el hecho de no haberlo premeditado. Por ejemplo, el típico ejemplo que te ponían: llegas a tu casa y... Está con otro. Está con otro. Y la mato. Y agarré el fierro de mi abuelo, no lo pensé, ¿no? Claro. No, Bueno. ¿cuánto hubo antes? Claro, bueno. Para mí eso es premeditación. Está bien. Sí, puede ser. Pero digo, desde la figura de la justicia, de la construcción de la prueba, se hablaba de... Después, con el tiempo, medio que empezó a ser algo como ya medio difícil de justificar, ¿no? Como la entrevista que le hizo hoy Pautino Rubio a Patricia Bullrich, que tuve la oportunidad de verla de casualidad y realmente sentí mucha vergüenza ajena por Patricia Bullrich. No, bueno. Es lamentable, pero lamentable, no puede hablar, se traba, le tiembla la mano, no se sabe si está borracha o está dopada, no le salen las palabras. Este Pautino le hacía preguntas y salía con otra cosa, que no, porque nos quieren inculcar la mentira y hay que defender la verdad. O esto que decía recién en el pedacito que vos pasaste, que me pareció lamentable, ¿no? Todas estas conexiones que empieza a hacer entre los rusos, los venezolanos. No, terrible. Pero es una cosa increíble. Pero volviendo al tema que nos trae, ¿no? ¿Cómo esa pasión que vos decís bien puede ser una cárcel? Puede ser una cárcel. Bueno, este podría ser un ejemplo, ¿no? En lo que decíamos de la emoción violenta. Puede ser una cárcel en la medida, por ejemplo, de que ante el rechazo de un otro, ante un vínculo que te deja, que se va con otro, por ejemplo, ante una pérdida, ante un duelo, algo de ese impulso te tome para un lado más autodestructivo, ¿no? O esto, ¿no? Cuando la pasión es una exigencia, ¿no? Y una autoexigencia tan fuerte que en algún punto uno se vuelve como un esclavo de eso, y aún obteniendo, dándole, si se quiere, algo de lo que esa pasión no deja de pedir, aún así nunca alcanza, ¿no? Y entonces, en personalidades que de pronto se dejan tomar mucha por esa, bueno, pensemos por ejemplo en la ludopatía, no sé, en alguien adicto al juego, por ejemplo, ¿no? Se puede decir de alguna manera que el juego es una pasión, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? El tipo, no, a él le encanta el tango, sí, pero se tomaba 50 virulazos por noche. ¿Viste? A los 40 años, el tango, a los 40 años se murió. Está buenísimo, no sabe cómo bailaba el tango el tipo. Claro, pero quizás bueno, el fútbol también es otro lugar de la pasión. Lo tomó tanto la pasión que quedó duro el tipo. Ahora, Ahora, es difícil elegir entre la pasión como motor o como brújula. Me tienta mucho la idea de la brújula como algo interesante, como salida, pero la idea de motor, no sé, hay algo ahí muy emblemático también al mismo tiempo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, esto me parece que las pasiones pueden ser un motor en la medida, primero, que salen hacia afuera, ¿no? Porque una pasión que se reprime y no retorna ni como síntoma y se queda ahí adentro, te enferma, te mata, te consume por dentro, digamos. En este sentido, por eso uno asocia siempre la pasión a la sexualidad, pero si te pones a pensar, justamente los dos significantes que no se pueden simbolizar, decía Freud, son la sexualidad y la muerte. Claro. Se podría decir que justamente ahí podríamos encontrar alguna pregunta que nos guíe acerca de qué es una pasión, ¿no? Porque en definitiva la sexualidad, no pasamos el audio que íbamos a pasar, pero creo que es un buen momento, porque en definitiva la sexualidad, decía Cortázar, tiene algo de, ¿no? Como ese instante de muerte
y esa mordedura que más que dolor es placer. Escuchémoslo a Cortázar, que nos ayuda a seguir pensando sobre esta trivia entre motor, cárcel o brújula. Besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Nos olvidamos que pasión está ligado a lo pasivo, en el sentido de que no hay una acción, sino que hay algo que te toma. Tu cuerpo es un campo de batalla entre divinidades. Porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. Impresionante, ¿no? Porque Cortázar tiene la capacidad, con su forma de decir, de meterte palabra por palabra, pasionalmente, ¿no? Sí, a mí me quedó esto, porque tiene cosas. Yo lo que quise hacer, porque después cuando viene la parte de las medias tiradas, era como la otra mirada de la pasión, porque era la misma escena, pero en una, viste, no sé, en la boca tienen peces, movimientos vivos. Me parece también interesante esto, ¿no? De la pasión en este instante de la sexualidad. Cómo lo piensa Cortázar desde esto que se funde, ¿no? Fundirse en el otro. Digo que esto es algo bastante patológico, pero que es algo que la pasión de alguna manera te exige, y en la medida que, como decía Spinoza, intelectualices un poco esa pasión, tenés una posibilidad de ser un poquito libre frente a eso, y no que sea una cuestión de fusión, ¿no? De simbiosis con el otro. Ahí podemos justo ubicar quizá uno de los puntos quizá de la pulsión de muerte en la pasión, en este fusionarse con el otro. ¿Por qué? Porque digo, a ver, mientras sea en ese momento del orgasmo, está buenísimo. Ahora imagínense. Después cuando ves las medias tiradas en el piso, ahí es claro, si cuando ves las medias tiradas en el piso, seguís queriendo ser uno con el otro, ¿viste? Y bueno, vas a ser un posesivo que la va a volver loca. Ahora, yo te voy a decir, es amor y puede ser que sea amor, ¿por qué no? Es la manera de amar de esta persona. Ahora, es pasión y sí, es un tipo apasionado. Ahora, ¿es eso solo, digamos? Bueno, ahí es donde por ahí podemos utilizar quizá más lo de la brújula, ¿no? Pero la brújula no solo para saber a dónde hay que ir, ¿no? Sino saber a dónde no hay que ir también. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no.
somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar. Vamos al rincón de los artistas, ¿les parece? ¿Me acompañan? Porque hoy Silvana Jauregui nos trajo Cuando la pasión es devorada. ¡Wow! Titulazo. Hablamos del movimiento antropofágico, que fue una propuesta cultural y artística brasileña de la década de 1920. Vos me decís, ¿de qué estás hablando? Si ves los cuadros, que estás en YouTube, los vas a poder ver. ¿Lo viste en cuánto consultorio fuiste? ¿En cuánta habitación? Hay réplicas de esto impresionantes. Es esa famosa figura que se alarga y se agranda. Bueno, esto corresponde a una vanguardia llevada adelante por el poeta Oswald de Andrade y la pintora Tarsila do Amaral. Qué lindo el portugués hecho brasileño, que se basó en el manifiesto antropófago y en la obra de Avapuro de Amaral. La idea central, ¿cuál es? Es la devoración de la cultura europea y su digestión para transformarla en una nueva expresión cultural brasileña. Este fue el propósito de estos artistas, que fusionando la modernidad europea con las raíces indígenas, crearon así una identidad nacional única. El objetivo era ese. Claro, exactamente. Bueno, la metáfora implica que es la apropiación y la transformación de elementos ajenos, y eso se puede ver en la pintura. Es muy moderno lo que hacen. Muy lindo. Casi te diría que actual, ¿no? Sí. Esas figuras de bichos son hermosas. Como las ideas y estilos europeos, eso es lo que hacían ellos para asimilarlos y convertirlos en algo propio y original. Bueno, no somos especialistas, pero hasta qué punto logró esto la cultura brasileña en lo musical, que con todo lo que fue el desarrollo musical de la música brasileña, agarraron el jazz, agarraron, parte de la cultura brasileña, y hicieron las maravillas que hemos escuchado hasta nuestros días, ¿no? Oswald de Andrade transformó la connotación negativa del canibalismo, la antropofagia, en un concepto poético de renovación cultural, proponiendo una visión innovadora para el arte y la cultura. El movimiento representó la intención de artistas brasileños de devorar la influencia cultural de Europa y refugiarla como una nueva y potente manifestación de la cultura argentina. Su cuadro, Avaporú, que significa hombre que come carne humana, en lengua tupí-guaraní, inspira el movimiento antropofágico, cuyo manifiesto defiende que Brasil debe devorar la cultura extranjera y crear su propia cultura revolucionaria. ¡Wow! Porque te digo que es una metáfora incluso del desarrollo económico del propio Brasil, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que está pensado así y fue muy disruptivo en su momento y luego se quedó, digamos, como muy instalado en la cultura brasileña. Y después de esa vanguardia vino la de la poesía concreta, que también fue muy fuerte, que fue posterior y muy significativa, digamos, como distinguible. Eso es lo que... Pero igual eran épocas donde las vanguardias estaban trabajando a full. El principio del siglo XX, claro. Vamos a hablar ahora después de Oliverio Girondo, que
sin saber que íbamos a hablar de esto, ¿no? Hay como una vinculación porque es la misma época y cómo Argentina toma todas esas influencias y no se las morfa hacia otra cosa. Podés ver la obra de Tarsila en el Museo de Arte Latinoamericano El Malva, en Figueroa Alcorta 3415. Está cerrado los martes, los miércoles a mitad de precio, 4.500 pesos, y jubilados, estudiantes y no cuélese. Pero entre al Malva porque hay que ir a ver arte, hay que ir a los museos, hay que darle cosas bellas a nuestros ojos. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Libros, 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 como si esto se hubiera planeado previamente. Me gusta cuando las cosas salen de acuerdo al plan. Amo las casualidades. Amo las casualidades. Sí, pero no, porque estamos en una sintonía, podemos decir eso. Bueno, usted dígale como quiera. Bueno, Oliverio Girondo. Por Dios. Hablando de gente alegre, contenta, pasiones alegres, porque no hablamos de las pasiones alegres, hablamos de las pasiones tristes. Dale, hablemos de algo alegre. Bueno, Oliverio Girondo. Qué cosa hermosa, 1891 nació el hombre y viajó, un señor con dinero, vamos a decir que tenía mucha plata, venía de una familia rica y le pagó sus estudios en Europa, entonces iba y venía, y él acordó con su familia que iba a estudiar abogacía porque la familia le dijo, vos acá me traes un título. Y Oliverio Girondo dijo, bueno, pero yo me voy todos los años a Europa y hablo con mis amigos sobre las vanguardias, surrealismo, todo lo que estaba pasando, y venía acá enloquecido. Con la novedad. Con la novedad, y hacía la revista Prisma, la revista Proa. Hay un tal Pablo Picasso, ¿sabes cómo pinta? ¿Sabes lo que es? Claro, y también había esta mezcla de pintores y poetas. Claro, y él, además de escritor, era pintaba. No era tan conocido, pero uno de sus libros tiene sus propias ilustraciones. A mí me gusta mucho un episodio de Oliverio Girondo y una frase muy linda que dijo cuando hizo Espantapájaros, que es uno de sus libros, que es el segundo libro de poemas. Hizo una especie de una pancarta gigante, como una especie de objeto que iba tirado por caballos por Buenos Aires. Imagínense, en 1930, capaz que un mastodonte así de papel maché hecho por él, y iba por las calles de Buenos Aires, y él decía que las obras hay que escribirlas y sostenerlas como si fueran instrumentos de relojería y venderlos como si fueran salchichones. Es una genialidad. A ver, repetime eso, muy bueno. ¿Cómo es? Las obras hay que pensarlas, hay que sostenerlas como si fueran cosas de relojería, o sea, fijarse en cada mínimo detalle, pero venderlo como un salchichón. Y sacarle toda la pretensión y todo, y en el momento, y logró con Espantapájaros y con este coso que se anduvo por las calles de Buenos Aires, vender 5.000 textos de Espantapájaros, que era una tirada bastante bien para la poesía. Hay que decir que fue un tipo conocido en su tiempo. Sí, porque era no el es que hombre, se leyó después de muerto. Era un hombre de la noche porteña, de las vanguardias, de toda la cosa linda de cuando uno tiene plata. Estaba como, de alguna manera, está toda esta mística de enfrentamiento con Boedo y Martín Fierro, Florida. Él estaba del lado de Florida, era obvio eso. Pero después hay gente que desvirtúa un poco este enfrentamiento, como que cada uno hacía lo que se le pintaba, y había unos que iban y venían de un grupo a otro. Fue más como los Rolling y los Beatles. Finalmente fue una movida de prensa. yo creo que sí, porque a Oliverio Girondo le gustaban esas cosas. Pero por supuesto que lo hicieron eran todos unos jodones borrachos. ¿A cuántos bares había? Se cruzaban indefectiblemente. Sí, uno estaba en el Café Richmond, el otro estaba en el Café El Japonés. Tenemos que hacer eso. Un día, un programa, tenemos que dedicarnos solo a Boedo y Florida. Es verdad, sí, me parece que ya le vamos a encontrar el programa.
Estaría bueno. Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es el legado dejó Oliverio Girondo? Que no solamente escribió poesía, sino escribió mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro de textos que escribió sobre eso, como iba y venía de Europa y podía ver las consecuencias a lo largo del tiempo, que se llamó Nuestra actitud frente al desastre, un gran título que acá Damián lo puede utilizar para algo, no sé para qué, pero lo puede utilizar. Nuestra actitud frente al desastre. ¿Qué más podemos decir? Lo más interesante para mí es esta idea de que trajo la vanguardia. De alguna manera trajo elementos en la poesía disruptiva que se fueron como todo el tiempo retroalimentando, y más o menos en la misma época que aparecían los movimientos brasileños haciendo todo esto, porque era como tomarlo de Europa y hacerlo algo propio, ¿no? Como con los elementos que teníamos nosotros, refiero a latinoamericanos, y bueno, hacer eso. Y Oliverio Girondo fue una gran voz y que escribió de todo, aunque fue muy conocido por la poesía. Lean a Oliverio Girondo y serán felices. Qué importantes son las vanguardias, ¿no? El fin de semana vi una película, On the Road, en el camino. Sí. ¿La viste? No, pero sé de qué me hablas. Es una película, soy muy malo con esto, es del 2012, de Walter Sales, de una novela. De Kerouac. Gracias, hermoso. Bueno, Kerouac, muy interesante porque muestra los fines de los años 40, el principio de los 50, y es esa generación antes de los 60. O sea, todavía estos tipos, en la película se nota, están vestidos de traje, digamos, todavía no existe la ropa juvenil. Después se van mudando. Es muy interesante, ¿no? Cuando yo me siento muy representado, aunque ya estamos en la zona de la vejez, o camino hacia allá, no me mire con esa cara, y ya está, ya la juventud. Pero ya pasó esa vanguardia. Pero claro, llegó tarde a la vanguardia. Estar en un momento donde nada se puede proponer, eso pasó, ya pasó, ¿no? Sí, es muy importante esa vanguardia porque de alguna manera aparecían los movimientos homosexuales. Había un poeta que estaban tratando de educarlos a las mujeres, a los hombres, cuando aparecían estos poetas, sobre todo poetas, y Kerouac hacía narraciones y también hacía poesía, los trataban de... ¿cómo se diría? Disciplinar, pero con realmente, ¿no? Institucionalizarlos. La parte de las mujeres siempre fue peor porque ni siquiera fueron reconocidas como dentro de esa vanguardia, fueron totalmente olvidadas y fueron más crueles con las mujeres que con los hombres. Oliverio Girondo. Porque los hombres pasaron a la historia y las mujeres no. Bueno, pero hoy es Oliverio Girondo. Bueno, ahora volvemos acá a Argentina, Oliverio Girondo. Para los que todavía están ahí acostaditos antes de irse a dormir y siguen el programa, Proveedor Hogar, a través de los amigos de Milesi Hogar, te ofrecen la línea completa de colchones Canon a los mejores precios y condiciones de pago. Hoy tenemos el modelo Princess de espuma, 2 plazas y media, al increíble precio de 288.435 pesos. ¡Wow! Y si te digo... esto te enamoras, con envío incluido en el AMBA. Este colchón Canon de tela de algodón matelaseada, espuma densidad 24 kilos. Bueno, es un sueño. No te digo las medidas porque 90, 60, 90, no. 140, 190 por 23 centímetros. Consultanos por toda la línea Canon enviando mensaje de WhatsApp. Anotá al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Sí, necesita el colchón y vivir 10 años más. Excelente. Hay que organizarse, usted sabe el dicho, ¿no? Nos vamos. Nos tenemos que ir. ¿De qué se ríe? Gracias, este equipo apasionado que llegó hasta el final. La señora Mariana Collante. Me voy a jugar la vida en no volver a descender en esa escalera al infierno, porque nos merecemos vivir en una patria mejor. Qué grande, Cris. El señor Damián Kotz. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Dios mío, con este fragmento hacía un programa, Carlito. En la operación de video, Ailén Pavón. Eva Perón decía que los fanáticos y los apasionados
Somos mejores para hacer política. Excelente. En la producción offshore, la señora Camila Sánchez. Sono molto emozionata, estoy muy emocionada, porque yo amo Italia. Ay, Dios mío, esto pasó en la Argentina. En las redes, Violeta Falco. La libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, ¿acaso sos libre? No, sos un ser gris. Que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno. Wow, Violeta, no amenaces con ese celular, por favor. En la coordinación, Victoria Nardone. Yo solo les pido que no abandonemos nuestras convicciones nunca, ese indestructible amor a la patria que nos une a todos y a todas. Y en esta factoría exquisita, el señor Carlos Dimar en la operación técnica. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Mi nombre es Julián Saúd. Y las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Hermoso. Nos vamos, nos reencontramos. Recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Esto hay que decirlo fuerte en sus casas, aunque estén dormidos, porque da suerte. Pugliese, Pugliese, Pugliese.